Aleluya, aleluya. Mi alma está rebosando, dice la palabra. Amén. Nuestro espíritu tiene que mantenerse rebosando de una manera permanente delante del Señor. Amén. Esta noche quiero, hermanos y hermanas, darle una vez más la bienvenida a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta noche les confieso, nuestro hermanito Andy estaba encargado de traernos la palabra, pero él ha tenido un día muy lleno de trabajo. Ha tenido tanto trabajo todo el día que hasta llegó unos minutos tarde a la reunión de esta noche. Y me pidió nuestro hermanito Andy si podía yo tomar su lugar en esta noche para compartir la palabra con ustedes. Y le dije que por supuesto que sí. Gracias por el espacio, broito Andy. I love you. Amén. Amén. Dicen los niños acá, from here to the moon and back. Amén. Hermanita Santos, I'm so proud of you, sister. Amén. I love you, sister Melanie. Amén. Hermanita Carmen, I'm proud of you too. Amén. Me siento muy orgulloso, hermano, de todos ustedes. Me siento profundamente agradecido con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por tantas misericordias y tantas bondades. Estoy agradecido también con mi esposa. Amén. Agradecido con ese hermosísimo regalo que está por llegar. Amén. Yo todavía no lo acabo de creer. Amén. Que tenga tanta bondad y tanta misericordia el Señor para conmigo. Amén. Un gustazo ver a Katie, a nuestra hermanita Nicole también, a Natalia. Amén. It's been a long time since we've seen you. Amén. Pero qué bonito verlas y tenerlas en la casa del Señor. Extrañamos a nuestras familias que no están con nosotros. Pedimos la misericordia del Señor para con cada uno de ellos. Esta noche, hermanos, vamos a transmitir a través del canal de YouTube que tiene nuestra iglesia este mensaje, más que todo para que quede ahí grabado. Luego lo vamos a distribuir a través de las redes. No lo hemos querido hacer como normalmente lo hacemos por el Facebook, para que la gente que nos sintoniza normalmente los domingos no se vaya a confundir, ¿verdad? Pero ahí va a estar en el canal de YouTube que tiene nuestra iglesia. Amén. Y quería compartir con ustedes, hermanos, una palabra del Señor. Amén. Y quiero, con el permiso de todos ustedes y con el permiso de nuestro Señor Jesús, titular este pensamiento: no se puede estar lleno de fe y libre de pruebas. Es imposible estar lleno de fe y no tener pruebas. Es decir, que si vamos a estar llenos de fe, tenemos que estar 100% claros que vamos a tener pruebas. Amén. Quiero llamar la atención de ustedes al Evangelio según San Lucas, al capítulo 17. Vamos a estar comenzando por ahí. Amén. Vamos a compartir varios textos bíblicos. En el capítulo 17 me dicen amén cuando estemos ahí. Y vamos a leer ahí un versículo que es cortito. Amén. El versículo 5. Lucas capítulo 17, versículo 5. Quiero saludar a nuestros hermanos y hermanas que alrededor del mundo puedan conectarse a esta transmisión que en estos momentos está en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Pero también quiero saludar a quienes el día de mañana o en el futuro van a tomarse el tiempo para escuchar esta palabra de Dios, que esperamos en el nombre de Jesús sea de mucha bendición para la vida de todas las personas a quien este mensaje alcance. Amén. De nuevo, no se puede estar lleno de fe y libre de pruebas. No se puede, no se puede. Y aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, ¿estamos ahí? En el versículo 5, esto es palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, leemos. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué dijeron? Aumentanos la fe. Mire usted qué bonito, ¿verdad? Se oye bonito cuando nosotros entendemos que para llegar al reino de Dios necesitamos fe.
Dice la palabra del Señor que todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay. Es decir, debe de creer que Dios es, aunque no lo pueda ver. La escritura es directa, es clara, es categórica. Cuando dice que a Dios nadie le vio jamás. Yo soy un hombre de fe. Pero no me pregunte si he visto a Dios, porque si yo le digo que he visto a Dios, aún siendo un hombre de fe, le estoy mintiendo y estoy haciendo a Dios mentiroso, y Dios no es mentiroso, el hombre es mentiroso. Y por lo tanto no le voy a decir que lo he visto cuando no lo he visto. Ahora, si usted me pregunta, ¿ha sentido alguna vez a Dios? Entonces la respuesta es otra. La respuesta es sí, pero ¿he visto alguna vez a Dios? No. Pero la palabra del Señor dice que para yo acercarme a Dios, es imposible acercarme a Dios si antes no creo que Dios es. Pero para yo creer que Dios es, tengo que atravesar ese ejercicio de esa palabra que se llama fe. Los apóstoles, en aquel momento, los discípulos del Señor, porque mientras estuvieron con Él eran los discípulos, preparándolos para el apostolado. La palabra apóstol significa enviado o embajador. Entonces en aquel momento Él los estaba preparando para enviarlos, lo que en la iglesia del Señor se conoce como la Gran Comisión, que está en Mateo 28, 18 y 19. He aquí, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id, ahí va Él. Ir es apóstol. Un apóstol es aquel que va ir y hacer discípulos en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces los apóstoles, estando físicamente con el Señor, entendieron algunas cosas claras, otras cosas no las entendieron. Por ejemplo, a ellos les causaba confusión cuando el Señor decía, antes que Abraham fuese yo soy, en San Juan 8:58. A ellos les causaba confusión cuando el Señor les decía, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea entregado en las manos de pecadores y sea muerto y resucite al tercer día. Ellos no entendían eso. Pero una de las cosas que sí entendieron fue el hecho de que para llegar al cielo se necesitaba fe. Se necesitaba fe. Ahora, ellos entendieron que se necesitaba fe. Y le dijeron al Señor y le pidieron al Señor, aumentanos nuestra fe. En estos tiempos que nosotros vivimos, generalmente, ¿se ha fijado usted cómo la gente le pide cosas vanas al Señor? ¿Verdad? Mucha gente se la pasa en las iglesias, estoy hablando en las iglesias, se la pasa pidiéndole, Señor, Señor, que me saque la lotería. Señor, Señor, dame un carro nuevo. Señor, Señor, bendíceme con una casa. Señor, Señor, bendíceme con una mujer bonita, porque esta que tengo ya no me gusta. No estoy hablando de los solteros, estoy hablando de los casados. Y nos pasamos pidiéndole al Señor cosas vanas. Yo no estoy diciendo que el matrimonio sea una cosa vana, pero estoy diciendo que aquellas cosas que son el producto de los deseos de la carne son vanos. Los discípulos estaban con el Señor, estaban enfocados con el Señor y le dijeron, Señor, Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El problema es que ellos en ese momento no entendían que al pedirle a el Señor que les aumentara la fe, junto con el aumento de fe iba a venir el aumento de problemas. Iba a venir el aumento de pruebas. Porque no puede nuestra fe aumentar si nuestros problemas no aumentan. Y esto es uno de los líos en los que demasiada gente dentro de la iglesia del Señor se mete y termina abandonando la carrera del Señor. Porque la gente no entiende que los problemas, las pruebas que vienen están diseñadas
para fortalecer su fe. Cuando estamos hablando de fortalecer, estamos hablando de endurecer, estamos hablando de incrementar, estamos hablando de fortalecer, no estamos hablando de apequeñar, no estamos hablando de destruir, no estamos hablando de desaparecer, estamos hablando de hacerlo más grande. Cualquier cosa que nosotros querramos hacer en el Señor, necesitamos fe. Necesitamos fe. Si vamos a declarar una palabra de Dios, esa palabra es una palabra de, dígalo. Fe. ¿Ven lo que acabamos de hacer antes de comenzar la transmisión? ¿Qué les pregunté? ¿Hay alguien aquí que quiera una bendición? Esa es una palabra de esa bendición. ¿Y qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Les di o no les di la bendición? ¿En el nombre de quién? Porque si las bendiciones no van acompañadas por el nombre del Señor, entonces no son bendiciones. Pero esa palabra de fe, que es una palabra de bendición, no puede llegar y no puede ser efectiva si no va acompañada por pruebas. Por pruebas. Me preguntaba antes del servicio el hermano Pedrito. Yo le preguntaba a él primero, le decía, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo ha pasado la semana? Me dice, bien. Me ha tocado pintar algo y ese calor, ya ve el calor que ha hecho toda la semana. Ha estado rostizado. Y después me decía él, ¿y usted cómo ha pasado la semana? Y le dije yo, ha sido una semana complicada. Porque las pruebas me han llegado hasta con chanfle esta semana. Me han llegado con chanfle de un lado y de otro y de otro y de otro. Pero yo entiendo que la fe no puede ser incrementada si no está acompañada por las pruebas. Para muchas personas la fe, las pruebas les detienen el crecimiento. Porque les hace falta entendimiento y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Amén. Cuando usted está rodeado de problemas, no es para que tire la toalla, es para que se fortalezca, es para que se acerque a Dios, es para que se agarre de las manos del Señor, es para que se ponga su fe por obra, es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. En su vida. Cualquiera que sea el problema que usted tiene, porque cuando nosotros estamos hablando de falta de fe, estamos hablando de desánimo. ¿Alguien ha sentido el desánimo en el pasado? Y el desánimo lleva a la depresión. Y la depresión lleva a la tristeza. Y la tristeza lleva a la decepción. Y la decepción lleva a la muerte. Entre más desanimados estamos y más débiles en la fe estamos, más necesitamos estar en la iglesia del Señor. Porque necesitamos más alimento espiritual. ¿Están sintiendo ustedes la diferencia? ¿Están sintiendo ustedes la palabra de la presencia del Espíritu del Señor? ¿Será que esta palabra está haciendo algún efecto ahí en su mente, en su corazón, en su espíritu? Vea, cada palabra que sale de nuestros labios es palabra de Dios. Y la palabra de Dios está diseñada para dar vida y vida en abundancia. Está diseñada para fortalecernos. Está diseñada para que rompamos los muros de oscuridad que el enemigo ha puesto alrededor de cada uno de nosotros para sitiarnos, para detenernos y para destruirnos. ¿Saben ustedes que el que nosotros lleguemos o no al reino de Dios depende de nuestra fe individual? Depende de nuestra fe individual. La salvación es individual. La manera como un padre de familia va a guiar a su familia al reino de Dios es por la fe individual de ese papá, es la fe individual de esa mamá, lo que va a impresionar a sus hijos, lo que va a fortalecer a sus hijos, lo que va a proteger a esa familia, lo que rompe las cadenas, lo que abre el camino en medio de la oscuridad, es la fe individual, es la fe personal de cada uno de nosotros. Pero esa fe la vamos
fortaleciendo en el camino de la vida a través de cada una de nuestras experiencias. Ahí en el Evangelio de Lucas, los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Amén. Aumentanos la fe. En 2 Corintios capítulo 5, si lo tienen, búsquenlo por favor. 2 Corintios capítulo 5 nos da un poquito más de detalle en esto que estamos hablando. Vea lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Estamos ahí. El verso 7. Vea lo que dice. Chiquitito el versículo. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué fracasan muchos cristianos? ¿Por qué fracasa mucha gente en la iglesia? Porque vienen a la iglesia y solo pasan con los ojos pelados viendo a medio mundo. Así hasta se ponen unos palillos de fósforo a veces en los ojos para abrir más los ojos. Y solamente fijándose en la gente, que cómo camina, que cómo se viste, que cómo habla, que si ora, que si no ora, que si viene, que si no viene, que si da, que si no da. Y al final, ¿qué es lo que esta vista hace? Nos condena. Nos condena. Hay veces que yo me siento mal salir a la calle. Me siento mal salir a la calle. Más que todo en el verano. ¿Se ha fijado ustedes la manera como se visten algunas personas allá afuera? O sea, todo el mundo tiene la libertad de vestirse como se da la gana, pero hay personas que se visten de una manera que a uno le da vergüenza, güey. Y es como, y esa persona no se ve en el espejo. ¿Y por qué no se tiene misericordia ni siquiera ella misma? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que estos ojos nos hacen pecar. Estos ojos nos hacen pecar. El día de ayer andábamos caminando por ahí con mi esposa. Y cuando veníamos en el vehículo me dice ella: ¿te fijaste en los dos muchachos que estaban a la izquierda? Le digo, no. Ahí cuando estabas con Willy, no, como estaba con Willy, estaba ocupado con Willy, no estaba viendo a nadie. Y me dice ella que habían dos muchachos ahí a la par que estaban dándose de besos, le entendí yo, abrazos y besos apasionados. Entonces, ¿qué es lo que estos ojos hacen? Nos condenan. Porque si yo hubiese visto a esos dos muchachos, a lo mejor hubiese pensado mal. Hubiese pensado mal. A lo mejor le hubiese cubierto los ojos a Willy. A lo mejor hubiese tenido algún pensamiento no correcto. ¿Por qué? Porque todo lo que estos ojos ven nos hace pecar. Y por eso es que el Espíritu de Dios, sabiendo eso, dice: los hombres y las mujeres de fe no caminan por vista, caminan por fe. La fe es otra cosa. Es otro nivel que nada tiene que ver con esta vista. Esta vista no nos deja gozarnos. Decía el hermano Conchito: hermanos, ayudemos a los hermanos en el grupo de alabanza. Cuando vengamos acá, vengamos a adorar al Señor, porque es ciertamente, los hermanos pueden estar despeinándose aquí con la alabanza, pero si la iglesia no responde, si todo el mundo está ya sentado, parado, haciéndole así, o haciéndole así, o haciéndole a saber cómo, y no responde, por supuesto que no hay una energía, no hay una energía. Si el predicador está aquí, está predicando y está desgaliándose y el pueblo no responde, no pasa nada, el Espíritu de Dios no se mueve porque no hay libertad. Y donde el Espíritu de Dios está, y hay libertad. Entonces vean ustedes lo que pasa. Ustedes responden, y ¿qué hace el Espíritu? Responde. Pero eso no es algo que nosotros podemos ver, porque es algo que es el producto de la fe. Alguien puede decir gloria a Dios. La vida en el Señor ha sido proyectada de tal manera que nosotros tenemos que aprender a vencer por la fe. Es decir, yo no voy a llegar al cielo por mi agudeza intelectual. No voy a llegar al cielo porque tengo un doctorado, o porque hablo bonito, o porque sé declamar poesía, o porque soy el mejor cantante del mundo.
No voy a llegar al cielo porque mi piel es blanca y mis ojos azules y mi pelo es rubio. No voy a llegar al cielo por nada de esas cosas que se ven. No es la intelectualidad, no es absolutamente nada de este mundo lo que nos va a llevar al reino de Dios. Amados hermanos, es la fe. Pero la fe, si es que va a fortalecernos, tiene usted que entender que no va a venir sola, va a venir acompañada. Diga la palabra, ¿de qué? Va a venir acompañada de pruebas. ¿Alguien puede decir amén? ¿Sabían ustedes, hermanos, que diariamente un niño se ríe alrededor de 400 veces al día? En promedio, un niño, todos los días, ese niño o esa niña se ríe mínimo un promedio 400 veces al día. ¿Y saben ustedes cuántas veces en el día se ríe un adulto? ¿Ah? ¿Alguien me puede decir un número? Si un niño se ríe 400 veces al día, ¿cuántas veces usted cree que se ríe un adulto? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas veces? ¿Alguien? Just give me a number. For all you bilinguals out there. ¿Cuánto? Sin pena, sin pena. No, aquí no se trata de ganar o de perder. 10 veces. ¿Ah? 10. ¿Cuánto? 5. En promedio, un niño, una niña se ríe 400 veces al día. En promedio, una persona adulta se ríe 15 veces al día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ha dicho que la risa es la medicina del alma. Se ha puesto a pensar, se ha preguntado usted por qué los niños son felices. Usted los puede regañar un ratito y al siguiente ratito ya ellos están jugando con usted, ¿no? Les puede pegarse una nalgada y al ratito ellos le están pidiendo perdón a usted. Ay, perdóname, papi, yo no quería hacerlo. Willy a cada rato dice, lo siento. No quería hacerlo, lo siento. Y al ratito anda la carcajada, anda corriendo, anda de aquí para allá. ¿Por qué esa diferencia entre un niño y entre un adulto? La epístola de Santiago, búsquenla, capítulo 1. Santiago, capítulo 1 y versículo 8, dice, y aquí hay una diferencia entre ser niño y ser adulto. Los niños no son de doble ánimo, los adultos sí. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Leámoslo de nuevo. El hombre, ¿qué dice ahí? Doble ánimo. ¿Qué quiere decir esa palabra de doble y ánimo? Que no es constante. Inconstante quiere decir no es constante. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Hoy siente una cosa, mañana siente otra. ¿Se ha fijado cómo los niños son iguales todos los días? Desde que se despiertan no dejan de dar batería hasta que los obliga a dormirse. Y digo los obliga a dormirse porque si no va a la escuela no hay hora que se va a dormir. Pero el niño es constante todo el día. El adulto no, el adulto es inconstante. Ahora, el problema no es ser adulto, el problema es ser inconstante. ¿Qué es lo que está buscando el Señor en su pueblo? Está buscando que su pueblo sea un pueblo lleno de fe. Pero la fe es constante. No puede tener un día fe baja y otro día fe alta. La fe es constante. Usted no puede estar dispuesto a adorar al Señor un día y el otro día no. No puede estar dispuesto a aplaudirle al Señor un día y el otro día no. No puede tener la cara larga un día y el otro día no. No puede bendecir
bendecir al Señor un día y maldecirlo el siguiente. No puede estar en la iglesia un día y el siguiente día no. Debemos de cumplir con nuestros compromisos. Debemos de cumplir con nuestro compromiso. Esto de la pandemia ha venido a hacerle daño a muchas iglesias. Hay iglesias que han desaparecido. Nosotros no hemos desaparecido, pero nos ha hecho daño. Nos ha hecho daño. Parece ser que hay muchas de nuestras familias que quedaron acostumbradas que solo los domingos nos reunimos. ¿Se han fijado que estamos teniendo problemas reiniciando esto? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado la iglesia? No. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado lo inconstante que somos. Ahora, ¿puede una persona inconstante tener una fe fuerte? Una persona inconstante es débil de fe. Es como un matrimonio en el cual el esposo es inconstante, ese matrimonio va a ser destruido en cualquier momento. Si la esposa es inconstante, ese matrimonio no puede tener larga vida. Para que un matrimonio tenga larga vida, y viene en estos momentos a mi mente el matrimonio del expresidente Jimmy Carter y su esposa. Esta semana celebraron 74 años de matrimonio. 74 años de matrimonio. ¿Y sabe por qué han llegado a 74 años de matrimonio? Sí, claro, una razón es porque han tenido larga vida. El expresidente Carter tiene hoy 90 y algo de años, 94, 95 de años, y su esposa anda por 90 y más también. Claro, una razón es porque han tenido, bendito sea el nombre del Señor, larga vida. Pero otra razón es porque ellos han sido constantes en su matrimonio. ¿Significa que no han tenido problemas en su vida? No. Al contrario, han tenido muchos problemas, pero los han superado a través de la fe en ellos, a través de la fe en Dios, a través de la fe en la familia. El diablo está de una forma permanente buscando destruir la familia. El hermano Conchito decía temprano, una iglesia con familias débiles es una iglesia débil. Eso es así. La razón por la que el diablo nos ataca o nos busca hacer daño a través de la familia es precisamente por eso, porque si la familia está débil, la iglesia está débil. Y si la iglesia está débil, esa iglesia no tiene fe. Y una iglesia sin fe es mentira que puede agradar a Dios. Si para agradar a Dios hay que tener fe. Y para tener fe hay que estar dispuesto a soportar las pruebas que el diablo nos tira en el camino. Y a su nombre. Entonces dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en la iglesia, es inconstante en el matrimonio, es inconstante en la familia, es inconstante en el trabajo, es inconstante en cualquiera lo que sea que este hombre hace. La palabra de Dios no miente, ¿verdad que no miente? Entonces, si una persona es inconstante en todas las cosas que hace. Y el pueblo del Señor no debe de ser inconstante, debe de ser constante. Es decir, esto es mi palabra. Por ejemplo, yo soy el pastor de la iglesia, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Pero el que yo sea el pastor de la iglesia no me da la libertad de hacer lo que a mí me da la gana. Yo entiendo que primero tengo que estar sometido al Señor. Estoy sometido a mi esposa. Estoy sometido al liderazgo pastoral de esta iglesia. Pregúntele a Brother Randy, hermano Conchito, Brother Eric, hermano Josecito, no está aquí ahora. De todo les doy cuenta a ellos, ¿sí o no, hermano? Y si yo voy a salir o voy a faltar a la iglesia, lo primero que hago es decirles a ellos y después les digo a ustedes. Hasta hoy no les he dicho porque ustedes saben que yo no falto a la iglesia. A menos que vaya a salir del país o a menos que, bueno,
Ahorita ya ustedes saben, si acaso llego a faltar un día a la iglesia, es porque mi esposa va a estar en el hospital. ¿Verdad? Porque los dos tenemos que estar ahí, pues no la puedo dejar sola. Ya eso ya ustedes lo saben, aquí ya lo saben. Pero no es que voy a faltar por ninguna otra razón. Amén. Y si fuese a faltar, como yo estoy sometido a ustedes, les tengo que informar. Pero de la misma manera, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, someteos a vuestros ¿qué? ¿A qué? Eso implica que ustedes deben de informarme a mí, o deben de informar al equipo pastoral, porque nosotros somos los responsables por el alma de ustedes delante del Señor. Amén. Pero si viene el Señor y me pide cuenta de ustedes y yo no sé dónde están, ¿qué le voy a decir yo al Señor? Y me va a decir, ¿y por qué tenés tanta gente absoluta en la iglesia? ¿Y por qué no les has jalado las orejas? ¿Y por qué no les has pegado sus coscorrones? ¿Y por qué no te has sacado el cincho y les has pegado un buen par de correllazos? ¿Es así o no es así? Porque al final todos tenemos a quien darle cuenta. Alguien puede decir amén. Eso es parte de la fe. Santiago 4:8, vaya ahí conmigo, Santiago 4:8. Nos dice la Escritura en el nombre del Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y ahí viene de nuevo la misma palabra. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. Es decir, una persona que es de doble ánimo es una persona que está en pecado. Si esa persona no estuviese en pecado, el Señor no le diría que purifique su corazón. Solamente hay necesidad de purificar el corazón cuando el corazón está sucio. Cuando el corazón está en desobediencia. Cuando el corazón está en cosas que desagradan al Señor. Entonces, una persona de doble ánimo está en pecado. ¿Y puede una persona en pecado heredar el reino de los cielos? Hermanos, estamos viviendo momentos complicados. En el mundo todo ha cambiado. Yo no sé si se dieron cuenta ya que todo cambió. ¿Cuándo habían oído ustedes? Yo nunca había escuchado que ningún país del mundo le cerrara las puertas a los ciudadanos estadounidenses, mucho menos los países europeos. Si usted tiene pasaporte de Estados Unidos, está prohibidísimo que usted viaje a Europa. No puede, no lo dejan entrar, lo deportan si va y se mete a Europa. Con pasaporte de Estados Unidos, ¿cuándo había esto? Vea cómo está cambiando el mundo, vea cómo está cambiando el mundo. Aquí, a mí me toca ir al banco, a menudo me toca ir al banco, y hoy un gran problema porque los bancos están cerrados. Y lo único que están abiertos, hace unas semanas comenzaron a abrirlos, son a través del carro. Pero hay un montón de cosas que no se pueden hacer a través del carro. En la cosa que estoy trabajando yo necesitaba que me aumentaran un crédito que tengo ahí en el banco. Y necesitaba que me lo aumentaran. Voy a la internet, voy ahí al portal y no hay nada. Llamo por teléfono y me dicen vaya al banco y les digo si el banco está cerrado y cómo voy a ir al banco. Finalmente me tocó discutir y aquí y allá y finalmente ok, le vamos a hacer una cita y me mandaron por allá. Y luego voy a la cita y luego allá me dicen, mire, me dice, ¿y por qué no lo hizo esto en la internet? Y le digo, porque en internet me dijeron que no, y llamé de teléfono y me dieron que viniera acá. Y me dije, pero aquí no le podemos ayudar porque nada de eso podemos hacer acá, eso lo tienen que hacer en este número, pero si yo ya llamé a este número y ve todo el círculo. Porque el mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Mi licencia de conducir se venció en mi fecha de nacimiento, en el mes de mayo. Y como un mes antes había hecho yo una cita, porque había que hacer una cita, ahora hay que hacer una cita. Y a veces se la dan 2 o 3 meses en el futuro. Hice una cita y se me venció a principios de mayo mi licencia y me dieron para el 2 de junio, casi un mes después que mi licencia se había vencido. Y le digo, pero voy a andar sin licencia. Y me dice, no se preocupe. No se preocupe. Ahí le enseña al policía que si lo detienen que ya tiene la cita.
Y voy el 2 de junio y le llevo un montón así de papeles para que me renovaran la licencia. Y después me dicen que en 7 días le va a llegar. Hoy es 11 de julio, desde el 2 de junio y hoy todavía no me ha llegado la licencia. Y he estado llame, digo, mire, y me dieron un papel ahí que era por 30 días, y ese papel se venció el 2 de junio, desde el 2 de junio hasta el día de hoy he andado manejando sin licencia. Porque no he tratado, no, porque el mundo está cambiando. Hace unas semanas atrás me pasé no sé cuántas horas en la cosa del DMV buscando otra cita y finalmente hice una cita, me la dieron para hoy, justo antes de venir a la iglesia. Y me dice, mire, no le hemos mandado la licencia todavía. Le digo, ¿y por qué cree que estoy aquí? Porque no me la han mandado. Tuvieron que volver a hacer todo de nuevo. Y me dice, en 7 días le va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El mundo está cambiando. En los años 60, 70, es un grupo allá en El Salvador cantaba, no sé si en El Salvador, pero bueno, yo era niño en El Salvador y ya le escuchaba, el mundo está cambiando, creo que no sé si eran los Vikings o quién. Y cambiará más, ¿la han escuchado? A su papi le súper gusta ese tipo de música. Y cambiará más, el mundo está cambiando, hermano, ¿y sabe quién más está cambiando? La iglesia. Pero todos estos cambios que el mundo está dando deben de ser utilizados para que la iglesia se fortalezca. Y nosotros debemos de utilizar todas estas experiencias, porque estas experiencias son pruebas. Porque recuerde usted que para que la fe crezca van a venir pruebas. Si no hay pruebas no puede crecer la fe. Gracias al Señor, finalmente cuando logré estar con esta señora ahí en el banco que me atendió hoy en la mañana, me cambiaron 2 veces la cita el día de hoy, pero finalmente estando ahí con ella, estaba ahí con ella y me sentía yo tan tranquilo. Y ella, en lugar de ayudarme, se pone, cuando se dio cuenta que mi trabajo es pastoral, se puso ella a contarme de sus problemas. Y me comenzó a contar que hace 3 años su padre había muerto de cáncer. Y me comenzó a contar que hace como 3 o 4 semanas su mamá también se murió de cáncer. Y me comentó ella toda la historia, yo escuchándola y bien diciéndola. Y estaba ahí tan tranquilo y estaba ahí tan en paz. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está en control de todas las cosas. Y porque cualquiera que sean los problemas, el Señor está utilizando todos estos problemas para que nuestra fe crezca. Para que nuestra fe crezca. La semana pasada me llamó una señora. Yo no sabía que era una señora, me quedó el número marcado en el teléfono. Como a las 2 horas me di cuenta que me había llamado. Yo generalmente no regreso las llamadas de números que desconozco, pero por alguna razón marqué de nuevo ese número y me respondió una señora estadounidense blanca. Usted conoce cuando es una persona blanca o es una persona morena o es una persona de cualquier otra etnia. Y me di cuenta que era una señora blanca. Y le digo yo, estoy regresándole su llamada. Le dije, ¿cuál es mi nombre? Ah, me dice, fíjate que me dieron tu número hace unos meses, como en noviembre, en diciembre, en enero, no se acuerda. Me dieron tu número y me dijeron que tú me podías ayudar con el trabajo que hago. Y le digo yo, sí, claro que sí. Y ya hablé con ella, me dio la dirección y le digo, ok, voy a llegar hoy en la tarde, como a eso de las 3 de la tarde, quedé con ella. Y mire que me costó llegar, como a 36 millas de distancia, pero ya me llevó casi 2 horas llegar, porque era de esas callejitas que parecen culebras y un solo carril y allá, y no hay, y es de esos lugares donde no hay señal de internet, ni el satélite llega a esos lugares. Y me costó llegar, y sabe que cuando finalmente llegué ahí, ¿sabe qué es lo que estaba pasando y la razón por la que el Señor me llevó ahí? Una pareja de ancianos, ella de 75 años, su esposo de 75 años y él con cáncer 4 terminal, esperando morirse, allí acostado. Y cuando yo llegué me dice, platicamos, le hablé de mi trabajo pastoral también y me dice, ¿de verdad eso haces tú? Y ella me dice, mi esposo, my husband needs you, me dice, mi esposo te necesita. Entonces al final no era ni la cuestión del trabajo, era eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor nos lleva, hermanos, para no aburrirlos con esa historia. Mire, terminé platicando con él, se llama Donald Browning. Terminé platicando con él un buen rato, terminamos orando y al final los dos terminaron conmovidos, terminaron llorando ellos y me dijeron, William, tú no sabes el bien que nos has hecho venir, no sabes el bien. Y les dije,
esto no es todo, esto y esto y esto va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor está siempre manifestándose y Él quiere llevarnos a lugares que nosotros no conocemos. Él quiere llevarnos a lugares que ni siquiera sabemos, pero en lugar de estar reclamando por los problemas que estamos teniendo, debemos de bendecir al Señor. Él está ocupado en nosotros. Despreocúpese usted por comprar ropa nueva. Si necesita ropa nueva, el Señor se la va a dar. Despreocúpese usted que no tiene trabajo. Si necesita trabajo, el Señor se lo va a mandar. Despreocúpese usted si se ha enfermado, amén. Si usted quiere salud, si necesita salud, el Señor lo sabe y le va a enviar sanidad, le va a enviar sanidad. Amén. Pero necesitamos estar enfocados de una manera permanente. Inmediatamente yo supe, el Señor va a bendecir a estas personas con esto por lo cual ella me llamó. Pero aparte de eso, los va a bendecir con paz, los va a bendecir con el Espíritu. Hoy, mire, usted no sabe, casi todos los días me llama ella para darme gracias. Y ahora ella es la que me pasa bendiciendo. Ayer me llamó Donna y me dice, William, you're a good man. I bless you in Jesus' name. Él, el Señor que tiene cáncer terminal 4, que solo está esperando morirse, me llama el día de ayer para bendecir mi vida. Como dice aquel en México, explíqueme eso. Acercaos a Dios. Santiago 4:8. Y Él se acercará a vosotros. Yo he sentido el acercamiento del Señor a mi vida a través de ellos. Inicialmente yo pensé que el Señor me llevaba a mí para acercarse a través de mí a ellos. Y ahora ya la tortilla ya se dio vuelta. Ahora es el Señor acercándose a mí a través de ellos. Imagínese usted qué cosa más maravillosa. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. No seamos de doble ánimo. No hagamos una cosa hoy y otra mañana. No tomemos la iglesia del Señor como algo que hoy lo levanto y mañana lo tiro. La iglesia del Señor no es una cáscara de una banana o de un guineo que usted lo puede pelar y la puede tirar a la calle. Ese tipo de comportamiento ofende al Señor. Seamos más serios. Seamos más serios. Así como tenemos que ser en el matrimonio, tenemos que ser serios con nuestras esposas, con nuestros esposos, serios con nuestros hijos. Porque son responsabilidades que adquirimos. Seamos serios también con nuestra relación con el Señor. Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Demasiada gente se cansa y desmaya. De nuevo, hermano Conchito hablaba de unas personas que él ha conocido y que murieron recientemente por esto del COVID. Mire, les estoy hablando de Donald Browning y él me está llamando, mire. Es que es en inglés y es que lo voy a llamar después que terminemos, pero se los doy como testimonio. ¿Creen ustedes que la mano del Señor? Él es la persona que tiene cáncer terminal 4, del que le estoy hablando. Esto es el Señor mandándonos un mensaje, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestras vidas. Es maravilloso nuestro Señor. No reneguemos por las pruebas. Que
nuestro ánimo no desmaye. Nunca nos cansemos de hacer el bien. Vengan ahí a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Me dicen amén cuando estemos ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros tenemos que entender que nuestra fe va a ser golpeada, y va a ser golpeada por muchas cosas. Las circunstancias negativas, los problemas, las pruebas de la vida van a ser utilizadas por el enemigo de nuestra alma para menoscabar nuestra fe. En el mundo, dijo el Señor Jesús, vas a tener tribulación. En el mundo vamos a enfrentarnos a todo tipo de enfermedades, algunas crónicas, otras graves, otras leves. Muchas veces vamos a pasar y atravesar a través de apuros económicos angustiosos. Otras veces vamos a experimentar la pérdida de seres que nosotros amamos. Muchas veces el cónyuge, el esposo o la esposa va a causar un profundo desengaño a su pareja, o a lo mejor alguna traición entre amigos. La adversidad, hermanos, produce uno de dos caminos. O aumenta la fe, o hace brotar en nosotros una raíz de amargura que nos va a estorbar por el resto de nuestras vidas. Nos dice la palabra ahí en Hebreos 12 y versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Tenemos que tener cuidado con la amargura. Durante mis años sirviendo y trabajando en El Salvador, a la población del pueblo en el cual nací, a lo largo de los años, mucha gente me traicionó. Y cuando digo mucha gente, estoy diciendo mucha gente me traicionó. Gente a la que serví, gente a la que ayudé, y algunos terminaron haciendo y diciendo cosas groseras y perversas de mi persona. Algunos en el camino me insultaron de forma que yo jamás imaginé que lo harían. Y más que todo sin tener razón alguna. Y hoy, en septiembre, van a ser 2 años desde que Radio Cadena Mi Gente cerró transmisión en El Salvador. Y a lo largo de estos años, de estos 2 años, casi 2 años, hermanos, no les miento, he perdido la cuenta de la cantidad de gente que me ha llamado, que me ha escrito, que se ha comunicado conmigo para pedirme perdón por el comportamiento que tuvieron durante esos años que yo estuve sirviendo allá en El Salvador. Viene en mi mente un muchacho en particular, al cual ayudé y al cual serví y al cual apoyé, y que es una de esas personas que terminó haciéndome mucho daño. Al final no me hizo daño, pero él buscó hacerme daño y difamándome y tantas cosas feas. Este muchacho me contactó vía Messenger hace 1 mes y medio atrás, hace un par de meses atrás, y me mandó la invitación, y cuando yo vi el nombre de él pensé, ¿por qué quiere él hablar conmigo? Porque o sea, yo sabía exactamente todo el daño que él me hizo. Y sin embargo, como en el Señor nosotros somos llamados a pagar con bien el mal, ¿sí o no? A nadie paguéis mal por mal,
sino pagar con el bien el mal. Así dice la palabra de Dios. Entonces ese texto vino a mi mente y acepté la invitación. Y entonces viene él y me dice: pastor, ¿a qué horas puedo hablar con usted? Día y hora. Y todavía, cuando me dijo eso, pues sentí todavía más raro. Y le dije yo, bueno, tal día y a tal hora, y nos pusimos de acuerdo. El asunto es que cuando final estuve junto con él, platicando por el Messenger, él quería hablar conmigo para pedirme perdón. Quiero pedirle perdón. Me equivoqué. Hice muchas cosas que no debía haber hecho. ¿Pero por qué les estoy diciendo eso? ¿Porque me pidió perdón? No. Porque al final a nosotros nadie tiene que pedirnos perdón. Es al Señor al que tenemos que pedirle perdón. Pero les digo eso porque a través de todas esas cosas, y me han pasado, y no estoy presumiendo de nada de eso, pero me han pasado cosas terribles en estos últimos 15 años, 15, 16 años, han pasado cosas terribles. Y muy a pesar de eso, con mi conciencia limpia y mi corazón en la mano, les doy testimonio, hermano, que una de las cosas que yo más he protegido en mi corazón es que no caiga raíz de amargura en mi corazón. Porque cuando nosotros permitimos que por el daño que otra persona nos causa, nos llenamos de amargura o de resentimiento, eso nos va a estorbar el resto de nuestra vida. Van a haber personas en el camino de la vida que nos van a hacer mal. Eso es natural porque vivimos en un mundo de pecado. Pero no podemos permitir y no debemos de permitir que el mal que otros nos hacen nos cause daño a nosotros. Cuando el Señor dice perdona a quien te lastima, perdona a quien te hace daño, está diciendo para protegerlo a usted, porque si usted no perdona, su corazón se va a llenar de amargura. Su corazón se va a llenar de amargura. Y cuando una persona viene y le pide perdón que le ha hecho daño, perdónala. No se haga el arrogante, no se haga el altivo, perdone. Por supuesto que tampoco se puede perdonar a una persona que no pide perdón. Pero lo importante de todo eso es que necesitamos mantener nuestro corazón limpio y dispuesto para el Señor. Entonces, la adversidad produce uno de dos caminos: o aumenta la fe o llena el corazón de amargura. De nuevo, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es peligroso cuando una persona se llena de amargura en su vida, contamina a todos los demás. Y eso es pecado. Hay mucha gente que ha sido vencida por las preocupaciones del mundo, que ha sido vencida por las cosas fatigosas de la vida. El mundo es fatigoso. Se han detenido ustedes a pensar cómo todos los días se repiten. Nos despertamos a la misma hora. Ya sabemos todo lo que vamos a hacer. Es como que estamos robotizados. Ya sabemos, nos levantamos a la misma hora. Ya sabemos para dónde vamos a esa hora. Después, qué es lo que vamos a hacer. Ya vemos todo el día. Y de repente ya es noche y ya es que hay que acostarse otra vez. Es como que estamos programados para lo mismo todos los días. Es fatigoso. Es fatigoso. Cada semana, cada 2 semanas, cada mes, ahí viene el cheque o ahí viene el dinero y ahí viene esto. Y después llega el dinero y ni los alegramos porque más tarde en llegar que irse. Acabo de tener tanto dinero y de repente ya no tengo nada. ¿Y qué se hizo el dinero? Es como que se hace humo en nuestras manos. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Amén. A veces nos sentimos como que estamos en una arena movediza. Amén. Más tarde en llegar el dinero que en irse. ¿Por qué? Porque esas son las cosas fatigosas del mundo. En Mateo 13, versos 6 y 7 dice: pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos se fijan en las cosas fatigosas del mundo, la fe termina siendo ahogada.
termina siendo ahogada porque esa casa nueva que usted quiere nunca llega, porque ese aumento de salario nunca llega, porque ese carro nuevo nunca llega, y si llega solo lo tiene unos meses y después se da cuenta que no lo puede pagar. Y la lotería nunca se la gana, entonces se vuelve fatigoso porque está enfocado en las cosas del mundo. Pero el Señor está diciendo, mira, préstame atención a lo que estoy diciendo. Préstame atención, yo no estoy hablando que tenga fe en las cosas del mundo. Estoy hablando que tenga fe en las cosas de arriba. ¿Qué dice la palabra? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿De qué estamos hablando hoy? De fe. ¿Y de qué viene acompañada la fe? De prueba, de problema. ¿Y cuál es el supremo ejemplo? Jesús. Mire lo que el Señor hizo. ¿Y de qué vino acompañado todo lo que el Señor hizo? De problemas, a tal grado que lo terminaron sacrificando en la cruz. El profeta Joel, en el capítulo 3 y verso 14, dijo que hay muchas personas que se encuentran fatigados por andar vacilantes en el valle de la decisión. Vacilante. Muchas veces no sabemos si queremos ser cristianos o si no queremos ser cristianos. Amén. Muchas veces decimos que somos cristianos, pero actuamos como en gente del mundo. Hay gente en la iglesia que tiene mal testimonio allá afuera. Yo creo que sería bien penoso ir a los lugares de trabajo de algunos hermanos, porque la gente en sus lugares de trabajo no los conoce como cristianos, más bien los conocen como paganos. Y eso es bien penoso. ¿Por qué? Porque pasamos como la vida, como dice el profeta Joel 3:14, en el valle de la decisión o en el valle de la indecisión. Nunca nos definimos. Nunca nos definimos. Y el Señor está diciendo, tienes que definirte, tienes que definirte. Hay muchas personas que andan desfallecidos o sin fe porque están viviendo vidas llenas de pecados ocultos. Es horrible decir que uno es cristiano y estar en pecado. Es horrible decir que voy a la iglesia y hay pecado oculto en su vida. Es horrible. Y eso le puede pasar en el matrimonio. Si uno de los dos está fallando, es horrible estar engañando a la esposa, estar engañando al esposo, estar engañando a los hijos, es horrible. Estar en la iglesia muchas veces, en fornicación allá afuera, en adulterio allá afuera, haciendo cosas indebidas allá afuera, es horrible, no hay libertad, ahí no puede crecer la fe, esas cosas son mata fe, el pecado oculto mata la fe, y la fe nos debilita, y la fe nos desanima, y la fe nos roba la esperanza, y la fe no nos abre el camino al cielo, sino más, la falta de fe no nos abre el camino al cielo, sino más bien al infierno. Entonces, cualquiera que fueran las causas, cualquiera que fuese la razón por la cual muchas veces nos sentimos desfallecidos, eso trae a nuestra vida una falta de ánimo o desánimo. Y sabe que el desánimo causa una pérdida de la conciencia espiritual en nosotros. Y cuando nuestra conciencia espiritual es contaminada, nuestra fe es debilitada y entonces terminamos vagando en el mundo. Por eso es que hay mucha gente allá afuera que dice, no, yo un tiempo le serví al Señor. Si usted va a esos lugares donde hay borrachos tirados y fondeados y se pone a platicar con ellos, muchos de ellos conocen la Biblia. ¿Por qué? Porque muchos de esos borrachos que hoy duermen y son vagabundos debajo de los puentes, una vez estuvieron en un lugar como este predicando esta palabra que yo estoy predicando, pero desfallecieron. ¿Por qué? Porque en algún momento vino Satanás y los tentó y comenzaron a vivir vidas con pecados ocultos. Y al final, creyéndose listos, creyéndose sabios, terminaron siendo necios, como dice la palabra. Queriéndose sabios, terminaron siendo insensatos. Y es por eso que un hombre sensato, amado hermano, no anda escondiendo nada, no tiene que esconder. No debe de esconder nada, porque los hombres y las mujeres sensatas son hombres y mujeres libres. Pero el hombre y la mujer libre no practica el pecado oculto. Renuncia al pecado oculto, porque el pecado oculto es un veneno que eventualmente lo va a avergonzar
y eventualmente lo va a destruir. Job, en el capítulo 1 y verso 22, tuvo muchos problemas. Nosotros sabemos que cuando hablamos de la vida de Job, estamos hablando de una vida de pruebas. Pero dice el libro de Job, capítulo 1, verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, porque Job, más allá de todos los problemas que enfrentó, y enfrentó una serie de problemas fuertes, nunca pecó Job, ni atribuyó a Dios culpa alguna. Entonces, al final, ¿qué hacía Job? Fortalecía su fe. La próxima vez que usted tenga problemas, no despotrique en contra del Señor. Dele gracias al Señor, confíe en el Señor. La próxima vez que su vida esté con problemas, que su vida esté medio enredada, que se encuentre con unos cuantos nudos ciegos en su vida, amados hermanos, no culpe a Dios. Dele gracias al Señor, adore al Señor, porque en el Señor, recuerde usted, todas las cosas trabajan para bien para aquellos que creen. Y cuando nosotros creemos y llevamos estas cosas a la práctica, todo trabaja para bien. Gálatas capítulo 6 y verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segunda de Tesalonicenses 3:13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Siempre van a llegar pensamientos de cansancio a nuestra vida. Eso délo por contado, siempre van a llegar. Pero la palabra nos anima a que no nos cansemos de hacer el bien. Debemos de trabajar de una manera constante, de una manera realista, para que a su tiempo nosotros seguemos. Eso es lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Debemos de vivir vidas con mansedumbre. Debemos de ser humildes de corazón. Amén. Debemos de evitar la autocompasión y la hipocresía. Yo no debo de ponerme autocompasivo a mí mismo, autovictimizarme. No debemos de hacer eso. No debemos de ser hipócritas, porque debemos de hacer todas las cosas para el Señor con corazón limpio. Sí hay cosas que son fatigosas, sí hay cosas que cansan, pero hay un propósito, en todo eso hay un propósito. Porque al final el propósito termina siendo que al Señor sea toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Debemos de orar sin desmayar. Que nuestras obras sean en verdad para el beneficio de nuestras almas, lo cual es muchísimo, amados hermanos, mejor. Colosenses 3 dice, verso 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Busquen ahí Colosenses 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verso 5, capítulo 3, Colosenses. Haced morir. Digan, haced morir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos, sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Alguien puede darle un aplauso al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando vengan las pruebas? ¿Cuál va a ser nuestra actitud cuando vengan los problemas? ¿Voy a llorar? ¿Me voy a quejar? ¿Voy a maldecir? ¿Qué voy a hacer cuando vengan los problemas, cuando vengan las pruebas? La palabra del Señor dice que hay que soportar. La palabra del Señor dice hay que bendecir al Señor. Y hay que inclusive bendecir a aquel por quien las pruebas vienen. Porque haciendo bien, ascuas de fuego amontonarás, dice el Señor. Amén. Entonces, seamos sabios, seamos mansos, seamos humildes, no seamos gente de doble ánimo. Amén. Seamos gente responsable. El Señor se goza en la gente responsable. Asumamos nuestra responsabilidad. Dice, voy a cerrar ya con esto, dice la palabra del Señor, en lo poco me fuiste fiel, ¿qué va a pasar? Si nosotros somos fieles en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho. ¿Quién me puede dar un ejemplo de algo poco acá en la iglesia? Algo poco. ¿Qué es algo poco? ¿Ah? No le escucho. La limpieza. ¿Ok? Ocuparme de la limpieza en el templo. Es algo. ¿Es poco, sí o no? Pero ¿qué dice el Señor? Si te ocupas de lo poco, te voy a poner ¿a dónde? En lo mucho. Dígame otro ejemplo de algo poco. Otro ejemplo de algo poco. Yo les puedo dar muchos ejemplos, les voy a dar uno. Ser responsable con los horarios de la iglesia. ¿Es poco o no es poco eso? Mañana, ¿a qué hora es el servicio? No es a las 12, ¿verdad? ¿A qué hora es el servicio? ¿A qué hora? ¿Es mucho pedir eso, hermano? Ahora, si no puedo ser responsable en lo poco, ¿cómo me va a poner el Señor en lo mucho? Estamos hablando de cosas espirituales acá. Amén. Si no puedo ser responsable en lo poco, no me va a poner en lo mucho. La palabra del Señor no solamente nos manda a congregarnos, nos manda a respetar los horarios, nos manda a respetarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros. Amén. Porque a raíz de eso o a través de eso también viene el fortalecimiento de nuestra fe. Muchas veces en la iglesia tenemos problemas porque no caminamos al unísono. No caminamos al unísono. Mire los estudios son importantes. Pero no toda la iglesia viene a la hora. Entonces, ¿qué pasa? Que un grupo de hermanos sabe de qué estamos hablando y otro grupo de hermanos no tiene ni idea. Y la iglesia iba patojeando así, va. ¿Y usted cree que el Señor va a recibir una iglesia patoja allá en el cielo?
delante de la presencia del Señor, Él dice que su esposa es inmaculada, es santa y su iglesia es perfecta. Amén. Pero eso requiere de que todos entendamos esto. Amén. Todos queremos que el Señor nos lleve a cosas grandes. Pero si no tomamos la responsabilidad de las cosas pequeñas, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si en lo pequeño no podemos ser fieles, jamás nos va a poner el Señor en las cosas grandes. ¿Alguien puede darle gloria al Señor? Pongámonos de pie.